Mm, 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 mm. El hecho entonces de que existan distintas causales para aplicación del principio de oportunidad y sobre todo de que con la resolución 4155 de 2016 se haya ampliado la posibilidad para los fiscales que directamente conocen el caso de aplicar el principio de oportunidad. Creo que es una decisión interesante, es una decisión acertada, porque le da muchísima más relevancia práctica a la aplicación de este principio que, como vimos, tenía muy poca antes, cuando todas las o la gran mayoría de los casos tenían que ser decididos por el fiscal general de la nación para que se aplicara el principio de oportunidad. ¿Por qué? Porque en su momento a los fiscales de los casos concretos les daba mucha pereza, les parecía muy tedioso la aplicación del principio de oportunidad, porque el trámite burocrático, el trámite administrativo dentro de la fiscalía eh, era demasiado exigente y entonces preferían solucionar ellos mismos su caso con las herramientas que tenían y no recurrir a toda esta cosa del principio de oportunidad. Con esto de la resolución 4155 de 2016, entonces se abre un gran espacio dentro del procedimiento penal colombiano para que se discuta, para que se reflexione en los procedimientos penales concretos sobre cuándo a un caso se le puede aplicar el principio de oportunidad y a partir de ello podamos hacer innecesaria la persecución penal. Esto se encuentra dentro de un gran paradigma que se integra al procedimiento colombiano y es el paradigma de la negociación. Hoy en Colombia un gran abogado penalista no solo debe conocer muy bien el derecho procesal penal, el derecho penal, ser un gran argumentador en audiencia, tener una gran expresión oral, sino que también tiene que ser un gran negociador, porque usualmente las mejores, ¿cómo lo digo? Las mejores resoluciones del caso para los clientes no se obtienen en el gran debate en el juicio oral, sino en la negociación que se hace con los fiscales para que se apliquen principios de oportunidad o preacuerdos y negociaciones. Ustedes como abogados tienen que aprender y conocer muy bien todas estas causales para que las puedan relacionar con los casos concretos que están estudiando y para que puedan hablar con los fiscales y buscar que en los casos en que, por ejemplo, realizan la defensa, se logren aplicaciones de principio de oportunidad. Ojo, ojo, que es muy importante entonces tener en cuenta que el gran objetivo del penalista no es que su cliente salga absuelto, no es que su cliente sea declarado inocente de toda culpa, sino buscar la mejor solución, la mejor alternativa que pueda tener su cliente, dadas las circunstancias del caso. Y muchas veces será la aplicación de un principio de oportunidad en el que se haya reparado a la víctima, en el que se hayan indemnizado los perjuicios, o podrá ser la aplicación de un preacuerdo en el que se le dé una pena baja que posiblemente le implique que no vaya a la cárcel, aún asumiendo la responsabilidad. Esto es una cosa que es bien relevante tener en cuenta. Bueno, continuemos con las diapositivas. A ver. Hablemos ahora del control judicial del principio de oportunidad que está regulado en el artículo 327 del Código. Como les dije, la decisión de si se utiliza un principio de oportunidad o no en un caso concreto es competencia de la Fiscalía. Si la Fiscalía no quiere utilizar el principio de oportunidad, no hay nada que hacer. Por eso el trabajo muchas veces del defensor, incluso a veces de la víctima, será convencer a la Fiscalía de que se utilice el mecanismo de principio de oportunidad. Pero el hecho de que
la decisión de la Fiscalía sea un requisito sin el cual no se puede utilizar el principio de oportunidad, no implica que no tenga ningún control. De hecho, para la utilización de esta herramienta, se hace necesario que una vez el fiscal decidió utilizarla, presente su argumento y sus razones de por qué decide recurrir al principio de oportunidad en audiencia y que sea allí, en una actuación donde participan defensa, Ministerio Público y víctimas, que el juez de garantías decida si es o no procedente la aplicación del principio. Nos dice la norma correspondiente que en esa evaluación el juez debe tener particularmente en cuenta los intereses de la víctima y que los criterios fundamentales que debe tener en cuenta el juez a la hora de valorar si procede o no la aplicación de un principio de oportunidad será la legalidad, y la legalidad se referirá pues a que la aplicación se encuentre dentro de alguna de las causales expresamente eh, reglamentadas en el código, y adicionalmente que en la decisión con respecto al principio de oportunidad se respeten las garantías fundamentales del procesado. Este tema del interés particular por la víctima a la hora de la potencial aplicación del principio de oportunidad es bien interesante porque de nuevo nos abre todo el paradigma de la justicia restaurativa para que lo tengamos en cuenta en el proceso. Ya hablamos un poquito de justicia restaurativa en algún momento, pero recordemos que la idea de la justicia restaurativa se opone a la justicia retributiva, en la que se busca, hablando de la retributiva, con la administración de justicia y con el proceso, es que se le imponga una pena proporcional a la persona de acuerdo con el delito cometido. La justicia restaurativa cambia el foco, cambia el objeto de interés y se centra en la necesidad de que con el proceso penal se reconstruya el tejido social, se reconstruya la paz social y se reparen los perjuicios que pudo haber sufrido la víctima con ocasión del delito cometido. Entonces ya el objetivo fundamental no es que se imponga la pena que corresponda de acuerdo con la gravedad, sino que se llegue a un acuerdo en el que el victimario repare a la víctima, sea con una indemnización patrimonial, sea con una reparación simbólica, sea con una garantía de que los hechos ocurridos no se repetirán. Y digamos que así se busca que se solucione el conflicto más allá de la imposición de una pena. Esto, la verdad, a mí me parece que es un paradigma muy interesante de justicia, porque en la práctica, cuando uno empieza a conocer sobre todas las víctimas del delito, uno encuentra que su gran objetivo con un proceso penal no es que se le imponga una grave pena a aquel que la ofendió, sino que en la mayoría de los casos lo que buscan las víctimas es una cosa distinta, primordialmente que se les reparen los perjuicios sufridos por el delito, usualmente patrimonialmente, vamos a decirlo, pero también que se les pida perdón, que se les garantice que se les va a respetar su integridad y que los hechos no van a volver a ocurrir, etcétera. Entonces, el hecho de que para la aplicación del principio de oportunidad, es decir, para que se cese la persecución penal en casos en los que procedería a continuarla, un criterio fundamental sea tener en cuenta el interés de las víctimas, nos abre una gran posibilidad para que el paradigma de justicia restaurativa entre de manera muy fuerte a nuestros sistemas y busquemos formas de solucionar alternativamente el conflicto penal. Y eso tiene unas ventajas además importantísimas porque nos ayuda a reducir el hacinamiento carcelario, nos ayuda a ahorrar los limitados recursos de la Administración de Justicia, etc. El gran punto es que la justicia restaurativa implica un cambio de cultura jurídica, una forma distinta de ver el conflicto penal, sobre todo en este caso de parte de la Fiscalía y bueno, también de las víctimas y de todos los involucrados en el proceso, porque se tiene que acceder, es una cosa que necesita voluntad de las distintas partes enfrentadas en el proceso para que se lleguen a este tipo de soluciones.
Por último, bueno, esto ya lo había dicho, la aplicación del principio de oportunidad en su modalidad de renuncia de la persecución penal implica la extinción de la acción penal. Por lo tanto, la decisión que se tome hace tránsito a cosa juzgada y no se puede volver a abrir el procedimiento por los mismos hechos. Tenemos, creo que por último, sí señor, por último, el tema de la suspensión del procedimiento a prueba que está regulado en los artículos 325 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. Profe, una pregunta. A ver, Arturo. Profe, si a una persona, digamos, se le aplica el principio de oportunidad, esa persona quedaría con el antecedente de que tuvo, de que cometió un delito y fue absuelto por principio de oportunidad, o no quedaría en la No, anotación. no, los antecedentes solo quedan por sentencias condenatorias. Y en el caso del principio de oportunidad no hay una sentencia condenatoria. Entonces, no. Vale, profe, gracias. Hablemos ahora de la suspensión del procedimiento a prueba. Recuerden que al inicio, cuando citamos la norma constitucional, les hablé de que el principio de oportunidad se podía utilizar en varias modalidades. En la modalidad de renuncia, en la modalidad de suspensión y en la modalidad de interrupción. La suspensión del procedimiento a prueba nos habla entonces de la modalidad de suspensión. Y lo que pasa en este caso es que en vez de decir la fiscalía renuncio a la persecución penal con ocasión de los delitos en que incurrió esta persona, lo que dice es suspendo la persecución penal. Es decir, doy un plazo en el que queda suspendido el procedimiento y en ese plazo el procesado tiene que cumplir una serie de requisitos y si los cumple durante ese plazo determinado, se procederá a la renuncia a la persecución penal. Se difiere la renuncia eh, siempre y cuando se cumplan con unos requisitos particularmente establecidos en el caso concreto. El periodo de prueba que se puede imponer en una medida de suspensión del procedimiento de prueba no puede ser superior a 3 años. El máximo que se debe tener en cuenta es 3 años y las condiciones que debe cumplir el procesado que se somete a la suspensión del procedimiento a prueba están reguladas en el artículo 326 del Código de Procedimiento Penal. Vamos a ver cuáles son. 326. Hay varios tipos de condiciones que se le pueden imponer al procesado durante la suspensión del procedimiento a prueba. Por ejemplo, nos dice el 326 literal A, que resida en un lugar determinado y que informe al fiscal de conocimiento cualquier cambio del mismo. O el B, que participe en programas especiales de tratamiento con el fin de superar problemas de dependencia de drogas o bebidas alcohólicas. El C, que preste servicios a favor de las instituciones que se dediquen al trabajo social o a favor de la comunidad. El D, que se someta a tratamiento médico o psicológico. El E, que no posea o porte armas de fuego. El F, que no conduzca vehículos automotores, naves o aeronaves. El G, que repare integralmente a las víctimas de conformidad con los mecanismos establecidos en la ley. El H, que realice actividades a favor de la recuperación de las víctimas. El J, que colabore activa y efectivamente en el tratamiento psicológico para la recuperación de las víctimas, siempre y cuando medie el consentimiento de las víctimas, desde luego. El J, que manifieste públicamente el arrepentimiento por el hecho que se le imputa. El K, que cumpla con la obligación de observar buena conducta individual, familiar y social. KL, que proceda a la dejación efectiva de las armas y a la manifestación expresa de no participar en actos delictuales. El M, que realice una cooperación activa y efectiva para evitar la continuidad de la ejecución del delito, la comisión de otros delitos y la desarticulación de bandas criminales, etcétera. Y ya. Entonces, no para todo caso de suspensión del procedimiento a prueba se deben tener en cuenta todas las condiciones.
Desde luego, el fiscal, con control del juez de garantías, impondrá las condiciones que considere pertinentes de acuerdo a la naturaleza del caso. Pero, por lo tanto, entonces en algunas se impondrán unas y en otras se impondrán otras. El gran tema es que de nuevo está, si ustedes se fijan en la naturaleza de las condiciones que se imponen, muy ligado a la justicia restaurativa, a buscar que efectivamente a través del procedimiento penal se logre la superación de la situación conflictiva que dio origen al delito. Y eso me parece a mí una finalidad del proceso bastante loable y bastante interesante. Por ejemplo, les cuento que en Barcelona tenía un amigo, el profesor Tadeo Luna de la Mora, mexicano, que dicta clases en la Universidad Iberoamericana de Puebla, perdón, en México, que se centraba en su objeto de estudio, era el desistimiento criminal en los casos de los tribunales de tratamientos de adicciones. Entonces, en México hay unos tribunales especiales que en casos de la suspensión del procedimiento a prueba, se le impone la condición, por ejemplo, a personas que hayan cometido delitos con ocasión del consumo de sustancias estupefacientes o de sustancias alcohólicas, que se sometan a tratamientos para superar su adicción. Y hay tribunales que se encargan de hacer seguimiento del caso de esas personas para ver si logran o no superar sus adicciones. Y son tribunales que no solo están compuestos por abogados y por jueces, sino que tienen equipos interdisciplinares, que tienen psicólogos, que tienen trabajadores sociales, que tienen distintos profesionales pendientes de ayudar a que se pueda efectivamente cumplir con los requisitos y solucionar el conflicto penal. Me parece que es una experiencia muy valiosa, muy significativa y que tenemos que hacer esfuerzos importantes para que este tipo de paradigmas se inserten de manera fuerte en Colombia, pero también tenemos que tener conciencia que no basta simplemente con que estén contemplados en la ley, sino que te tienen que hacer esfuerzos institucionales y humanos muy fuertes para que esto tenga una efectiva posibilidad de aplicación. Muy bien. Preguntas, inquietudes, ¿qué se les ocurre?